Cada naufragio, cada historia, puede verse o interpretarse de muchas maneras, pero hay algo inquietante en los relatos de naufragios. Ya sea un viaje psicológico o una aventura de sobrevivencia, un naufragio es una metáfora de una existencia que tropieza, que pierde sus coordenadas para orientarse en el mundo. El naufragio revela un sufrimiento y una pérdida. Contar historias de naufragios es aprender a leer los signos de la alegría o el sufrimiento. Es darnos cuenta del esfuerzo de muchas personas que desde su propia experiencia y lidiando con las dificultades de una vida cada vez más precarizada y con un alto grado de violencia alrededor, crean lugares de encuentro a partir de una palabra o de un relato compartido que permite señalar una experiencia dolorosa. A partir de esa narrativa, de contar lo que nos duele y cómo nos atraviesa, se vuelve posible vislumbrar otro horizonte y construir nuevas maneras de orientarse en la vida. Solo porque la palabra y nuestros relatos tienen efecto social, cuando son reconocidos y aceptados por los otros, lo que se narra se convierte en una historia que permite socializar el sufrimiento psíquico. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde estén. Estamos de vuelta en su podcast Historias de Naufragios, después de el naufragio que tuvimos en la Radio Cósmica Libre. Aquí seguimos, queremos seguirlos invitando a pensar el mundo junto con nosotros. Queremos compartir este espacio para que sea ese espacio de comunicación, de interacción, entre todos los que sufrimos de algún trastorno, que padecemos de algún trastorno mental, pero también sobre todo con todos aquellos que quieran pues aventurarse a reflexionar sobre estos temas. Y el día de hoy queremos hablar sobre una serie que salió recientemente, dirigida por Alfonso Cuarón, pero creada junto con Cate Blanchett, una actriz yo creo que de las más espectaculares de nuestro tiempo, una mujer brillante que, según las entrevistas que he escuchado de Cuarón, pues fue parte de la creación. Él escribió el guión adaptado de una novela, pero según lo que platica, pues en realidad Cate sugirió algunas cosas, la introducción de algún personaje clave que le da un punch, ¿no? Le da una fuerza dramática y sobre todo pues una fuerza interpretativa también a su actuación, que es brillante, de Cate Blanchett, y propuso cosas, ¿no? Para que la serie diera pues mucho de qué pensar. Entonces, hoy vamos a estar conversando básicamente sobre eso. La serie se llama Disclaimer. La traducción al español sería descargo de responsabilidades, me parece, así literal, pero bueno, también puede entenderse como una especie de aclaración, ¿no? Disclaimer es cuando alguien tiene algo que aclarar o alguna cuestión que precisar. Y bueno, pues eso, le voy a dar la palabra a Carlos, que ya está de vuelta también acá, para ver qué nos quiere contar acerca de esta brillante serie que pueden encontrar en las plataformas oficiales, pero bueno, también en redes, en una búsqueda rápida, pueden hallarla en plataformas de streaming gratuito, entonces no se la pierdan. Pero bueno, Carlos, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿por qué elegiste el tema de Disclaimer para hoy? Hola, ¿qué tal, Mariana? Pues sí, estamos otra vez de vuelta con nuestro podcast, contentos porque de pronto pensábamos que ya había naufragado nuestro proyecto, pero bueno, finalmente hacemos un esfuerzo porque creo que es importante seguir comunicándonos, seguir compartiendo experiencias. Y bueno, en estos meses que estuvimos fuera del aire, que ya no pude yo también acompañarlos, la última vez que estuvimos platicando fue precisamente con esta serie ¿A dónde nos lleva el viento? Y creo que fue una experiencia muy, muy interesante. Retomar, pensar las cosas a partir de una estructura narrativa ahí que nos iba ofreciendo de la década de los 90. Y bueno, en estos meses también solté un poquito todo y solté las lecturas, creo que casi no he leído en estos 2 meses, no sé cuánto llevamos. Y me puse a ver muchas series, aparte de las cosas que hemos estado ahí trabajando, algunas que son parte de todo este proyecto de historias de naufragios, ¿no? Algunos ejercicios de escritura que están por salir.
Y bueno, también ya sabes, Mariana, que soy como un fan extraño de Alfonso Cuarón. Desde la primera película que vi de Cuarón, que fue Solo con tu pareja. Por ahí no me acuerdo mucho, me acuerdo ahí algunas escenas de Daniel Jiménez Cacho. Y de pronto la manera en que se hizo presente Cuarón fue con Y tu mamá. Después, obviamente, ya de ahí, en esa modalidad, ¿no? Que tenían ya luego los directores de andar promocionando películas por todos lados, pues lo empecé a ver y empecé a escuchar y de pronto surgió dentro de una generación de directores, ¿no? También donde está Guillermo del Toro. Seguí sus trabajos, lo que iba presentando. De pronto, después de tu mamá también se fue a vivir a Londres, me parece, es su ciudad donde radica. Y ya desde ahí lo invitaron o se inmiscuyó en algunas películas ya en inglés. Hizo una adaptación de una novela de Charles Dickens, Grandes Esperanzas. Por ahí también hizo La Princesita. Esa película, de hecho, lo catapultó para su primera gran producción, que fue la tercera película de la saga de Harry Potter, El prisionero de Azkaban, que para muchos es la mejor y es una película que vale la pena ver, aunque no sea uno fans de ese tipo de películas o de literatura. Y bueno, hizo de pronto también una película que es fascinante, que se llama Hijos de los Hombres, una película, una distopía, ciencia ficción. De hecho, esta película de Hijos de los Hombres es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho en el cine. Hay todo un análisis que hace Slavoj Žižek sobre tanto de Tu mamá también como de Hijos de los Hombres. Una de las técnicas de Alfonso Cuarón son las tomas largas, tomas largas. Él es fan de hacer ese tipo de tomas, pausadas, largas, que lo comprometen mucho, según él ha dicho en algunas entrevistas, ¿no? Porque dejan poco para la edición, o sea, tienes tomas muy cortas y puedes editar, pero tienes una toma larga donde muchas cosas están ahí resolviendo, se están ahí comprometiendo, entonces hace un poco difícil esa labor de edición, pero le da un sello característico a Cuarón, junto con el manejo de las cámaras, ¿no? Y las luces con la iluminación, toda esta cuestión de la fotografía con el Chivo Lubeski, que han hecho una pareja ahí. Entonces sí, es fascinante seguir a Alfonso Cuarón. Y obviamente hizo Gravity, donde ya se ganó su Oscar, y luego Roma, de esa película que hizo en blanco y negro, que divide opiniones, pero creo que es una de mis favoritas también, también pausada, explora otro ritmo, otra manera de entender el tiempo, los tiempos ahí en el cine, ¿no? Estamos tan acostumbrados, ya se nos ha hecho un poco, nos hemos arruinado el sentido del gusto, ¿no? Con todas estas películas de explosiones donde esperamos que la acción empiece desde el minuto uno y si no hay estas situaciones ahí tan aceleradas desde el principio, entonces ya como que nos pierde cuando estamos ahí como espectadores. Y bueno, me enteré por ahí que iba a sacar una serie y, y le estaba esperando con cierta expectativa, con entusiasmo también. Y obviamente lo que dices, en las entrevistas que hace Alfonso Cuarón sobre Kate Blanchett, menciona que, de hecho, él escribió el papel específicamente para ella. Él escribió pensando únicamente en Kate Blanchett como protagonista y no sabía qué iba a pasar si ella no lo aceptaba. Entonces cuenta en unas entrevistas que se le acercó y le dijo, tengo un papel para ti. Ella le preguntó de qué se trata, Alfonso Cuarón le dijo, pues mejor léelo. Y le mandó el guión. Cuenta Alfonso Cuarón que una de las reacciones de Kate Blanchett cuando leyó esto fue antes de que terminara de leer el guión, lo aventó. Poco después lo levantó, terminó de leerlo y le dijo que sí, pero con una condición, no hacer trampa. Le dijo que no había que darle pistas falsas al espectador. Las personas que fueran a ver la serie, las personas que estuvieran ahí comprometidas también, poniendo su propia estructura narrativa ahí, viendo esta serie, tenían que tener todas las pistas y ninguna pista que fuera falsa, que pudiera despistar, que pudiera engañar a alguien. Había que ser muy honestos. Esa fue la condición de Kate Blanchett. Y entonces tuvieron que hacer otra vez una revisión del guión para quitar todo aquello que fuera
una pista falsa. Y de hecho se comprometió Blanchett como productora, participó ya completamente en la elaboración del proyecto. Y bueno, para Cuarón, Cate Blanchett es una de las personas más inteligentes que él conoce. Y obviamente esta serie tiene también ese sello, ¿no? De lo que ella aporta, la honestidad ante todo. O sea, y entonces, ahí en esta serie nos ofrece una estructura narrativa que es bien interesante. No sé qué te parezca a ti, Mariana, pero se me hace muy interesante porque tiene una voz en off, algo que ya había utilizado en Y tu mamá también. Y tiene, de hecho, muchas escenas, recuerdan, retoma muchas cosas. Alfonso Cuarón siempre dice que sus películas o sus proyectos siempre aprenden uno del otro, siempre retoman uno del otro. Entonces, hay algunas escenas que recuerdan mucho Y tu mamá también, y de hecho, a la que, no, por ahí luego mencionamos, la actriz que hace el personaje de Blanchett, pero de joven, les recomendó que viera Y tu mamá también, para hacer algunas escenas. Entonces ahí era una voz en off, como una narrativa ahí que está ahí siempre presente y que está guiando un poco, pero también está la voz de Cate Blanchett, y también está la narrativa de otro personaje que es fundamental, que lo interpreta Kevin Kline. Y también está la narrativa general de una novela que nos va guiando por ahí, por todas estas cuestiones del disclaimer. Y obviamente la otra narrativa es la de uno mismo ahí frente a esta serie, frente a lo que nos están contando. Entonces hay 4 o 5 narrativas ahí operando, pero siempre con ciertas lagunas, vacíos en la información, que es fundamental para Alfonso Cuarón. Lo importante era él demostrar cómo todos los vacíos en la información siempre van a ser llenados con nuestros prejuicios. Y entonces ahí va articulando algo que nos quiere demostrar, ¿no? Y de hecho, para pasarte ahorita la palabra, una de las cuestiones es no solo los prejuicios que están ahí presentes, sino cómo los fascismos, cómo la política, eso lo dice Cuarón, cómo los populismos, cómo el escenario político actual incluso están tan marcados por esos vacíos de información que son llenados con nuestros propios prejuicios. Entonces hay una apuesta muy interesante porque ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de estrés postraumático, vamos a hablar de las estructuras narrativas como tal, pero también vamos a hablar de política y vamos a hablar de todos estos disclaimers, ¿no? De todas estas cuestiones y situaciones en las que nos hemos visto envueltos en los últimos meses y que también de alguna manera fueron parte de la manera en que por lo menos yo, ¿no? Trataba de entender un poco lo que estaba pasando cuando estaba viendo esta serie. Sí, se llama Layla George, la actriz que interpreta el personaje joven de Katherine Ravenscroft, ¿no? Se llama el personaje de Cate Blanchett. Y sí, es maravilloso porque creo que se pueden, ya me habías dicho tú, luego cuando la vi, me puse a tratar de identificar cuáles eran las narrativas que están ahí en juego todo el tiempo, porque claro, lo que hacen es crear una trama súper compleja, ¿no? Que da indicaciones también de lo compleja que es la vida y los momentos en los cuales, bueno, pues estamos viviendo acontecimientos que son pues emocionalmente muy contundentes, ¿no? Y que van a marcarnos para siempre. Y me parece que una de las narrativas pues es esa voz en off, que me parece, no sé si me equivoco, que es a veces entre la madre del hijo, ¿no? De uno de los actores, de los protagonistas, quien escribe un libro que le llega a las manos a Katherine Ravenscroft, aparentemente hablando de su vida y de un episodio que ella había tratado de olvidar. Esa voz en off de pronto recuerda a los dos personajes, ¿no? Tanto a la madre que escribe el libro como a la protagonista, que es Cate Blanchett. Luego está la narrativa, me parece, ya que sí se puede identificar que es de la madre, ¿no? De la mujer que escribe el libro para tratar de hacerle justicia a la memoria de su hijo, y que esa voz ya implica toda una narrativa que ella se había creado, ¿no? La construcción que ella había hecho de esos acontecimientos que habían quedado con ciertos huecos y que no era posible de explicar porque no había tenido la oportunidad de platicar con el personaje de Cate Blanchett, ¿no?
Es decir, esa narrativa es de la madre luego de haberla confrontado y de tratar de preguntarle cosas y que pues el encuentro no diera pauta para resolver las dudas. Luego está también la narrativa de el esposo, que es Steven, interpretado por Kevin Kline, un magnífico actor, de quien me parece que Catherine fue quien propuso que se agregara a la serie su personaje y que incluso ella propuso que fuera él el actor que iba a interpretarlo. Él descubre el libro que había escrito la madre, ¿no? la mujer, para hacerle esta memoria de justicia a su hijo, y empieza a planear una especie de venganza, ¿no? Una especie de estrategia para, según él, hacer justicia. Y luego está la narrativa del tiempo presente en la serie, que es pues de Catherine y su esposo, en donde está involucrado además el hijo, ¿no? Un joven que además en la serie pues es muy evidente que es un personaje que está afligido, ¿no? por un problema de adicciones, por un problema de desconexión, de depresión. Pues es este hijo problema que no saben qué hacer con él, que al parecer lo corrieron de la casa pues porque no logró, ¿no?, ir a la universidad, y entonces termina trabajando en un supermercado en el área de electrodomésticos, lo cual pues es pues hasta cierto punto una desgracia, una vergüenza para los padres que son famosos. El personaje de Catherine inicia la serie con un premio que ella recibe porque es documentalista, y pues al parecer se le premia su capacidad no solamente como directora, sino también para plantear las narrativas de manera contundente. Entonces, pues ella tiene un problema con ese hijo. En inglés se les dice underachiever, pero es como pues este hijo que no logra sobresalir, ¿no? Y el padre es un director de una ONG que también parece ser pues un personaje que siempre fue privilegiado, de familia pues bien posicionada, que crea ONGs no solamente pues para tener unos fines filantrópicos que les pudieran dar prestigio, sino bueno, también había por ahí cuestiones de evasión de impuestos y estas cosas. Entonces, me parece que son 4 narrativas, ¿no? Sí, son 4, ¿no? Ajá, sí, abórdalo eso. Y sí, me parece que Carlos tiene mucha razón al decir que Cuarón, ¿no?, en su dirección y, bueno, con la ayuda de la imaginación de Cate Blanchett, logran crear ese espacio para que el espectador sea un quinto espectador. Entonces, ahí se ponen en juego, pues, todos nuestros fantasmas, fantasías, miedos, toda nuestra subjetividad, ¿no, Carlos? Sí, es la parte más importante de cómo nuestros prejuicios van participando en la elaboración de la narrativa que estamos viendo. Seguramente una persona antifeminista construye una narrativa muy específica y va a movilizar una serie de emociones muy particulares. Una persona dentro del campo del feminismo, LGBT, va a construir una narrativa distinta. Una persona un poco distante de todo esto, pero a lo mejor con una visión más conservadora del mundo, va a tener una cierta visión. Entonces, lo importante es los huecos que va dejando Alfonso Cuarón. Sin embargo, va dejando un montón de pistas. Aquí vamos a expoliar un poco. Si no la han visto, a lo mejor páusenle, dense el tiempo de ver la serie, vale mucho la pena. Y ya dicho esto, si no le tienen miedo a los spoilers, entonces ya vamos a entrarle de lleno, porque eso nos va a dar pie para hablar de un montón de cosas. Al inicio se menciona siempre cómo la verdad siempre está es mucho más compleja, siempre hay un trasfondo y cómo siempre está uno distorsionándolas. Siempre es todo un problema acceder realmente a la verdad de una situación, a la verdad de una historia. No es evidente. Entonces, al momento de recibir el premio, ya nos están anticipando que algo nos va a sorprender. Va a haber un plot twist ahí y entonces ya desde ahí. Sin embargo, cuando lo mencionas, ¿no?, esta parte interesante de un libro, que aparece de pronto de manera misteriosa y que empieza a modificar la vida de todos esta familia, ¿no? Aparece este libro y la primera reacción de la protagonista es de ansiedad, de pánico,
Aparentemente en el libro se habla sobre la infidelidad es un libro, una novela, un trabajo en cierto sentido, digamos, de ficción literaria, pero que de alguna manera deja al descubierto una historia, ¿no? Que había quedado ahí en el pasado, en la vida de la protagonista. Y la primera reacción al encontrarse nuevamente con un libro y que de alguna manera pone a la luz nuevamente una historia que había querido dejar atrás, la reacción es de pánico. Entonces, el libro relataba una aventura que supuestamente la protagonista había tenido hace 20 años más o menos. Y lo que se empieza a poner ahí en juego es la cuestión de la infidelidad. Sin embargo, uno de los análisis que han surgido de toda esta banda que intenta encontrar estas pistas que dejó Alfonso Cuarón ahí de manera a la vista de todos, digamos, es que la reacción de Cate Blanchett en esta escena no, no tiene que ver con una mujer que ha sido infiel, que le ha sido infiel al marido. Hay una reacción orgánica, corporal, de pánico, que recuerda más al trastorno de estrés postraumático. Entonces ya desde ahí tenemos una primera pista. Obviamente estamos hablando de un trauma que ahí ha quedado, más que querer olvidar, un trauma que ha quedado uh, suprimido y a lo mejor algo no dicho, algo que jamás pudo ser contado, socializado. Eso nos lleva a una de las cuestiones más interesantes, que es precisamente, creo que es una de las partes importantes de todo este proyecto, ¿no? La manera en lo que lo no dicho siempre acaba causando un daño físico, emocional, y al mismo tiempo, al momento de que ese trauma queda más o menos inscrito, modifica toda nuestra conducta. Modifica la manera en que nos relacionamos con los demás, modifica la vida erótica, modifica la vida emocional, la manera de relacionarnos con las personas. Y al quedar suprimido, al quedar en silencio, nuevamente esa conducta que empieza a parecer extraña, las personas empiezan a llenarlas con sus propios prejuicios, ¿no? Entonces, el cambio que durante años este personaje de Cate Blanchett había sufrido por un trauma, era interpretado, por ejemplo, por su esposo como un desapego de ella, como que, de hecho, sus propios prejuicios, su propia sensación de inferioridad ayuda a construir una narrativa en contra de... Juega un papel muy importante en la manera en que ese esposo va construyendo una idea de todo lo que va, de las situaciones que se van dando en el transcurso de esta novela. Pero también juega un papel súper importante en la manera en que se construye una relación de madre e hijo. Entonces, eso es algo, ese es uno de los primeros puntos. Voy a contar una anécdota. Acabo de regresar de San Luis Potosí y bueno, de pronto esos viajes son interesantes, ¿no? Porque siempre me dejan algo y mucho de ellos se traduce no solo en experiencias intelectuales, sino son vivenciales. Entonces, en el transcurso del viaje, pude ver una película que me la volví a encontrar, de hecho, en el regreso, pero ya más intencionalmente, ¿no? Una película que se llama Spotlight. Es una película que habla sobre este equipo de reporteros del Boston Globe que pusieron al descubierto el caso de los curas pederastas, de los sacerdotes pederastas ahí en el área de Boston hace casi 20 años, me parece. Entonces, por ahí vamos a sacar varios temas, ¿no? Uno de ellos es precisamente el papel de la prensa, el papel de la capacidad de decir y de poner al descubierto algo que todo el mundo quiere ocultar, ¿no? Y al mismo tiempo la manera en que desde esas estructuras de periodismo, de investigación, se van construyendo a pesar de todo el aparato que utilizó la Iglesia Católica en esta área de Boston y no solo Boston, ¿no? A partir de todo esto nos enteramos de un montón de casos de curas pederastas en todo el mundo. En México tenemos un buen de casos también. Y esto destapó todo
todo un escándalo, todo un esquema sistemático que tenía la Iglesia Católica para ocultar las historias de abusos, ¿no? Contra niños y niñas. Pero ahí una de las cosas importantes era cómo a partir de este caso que se va ahí descubriendo, eventualmente, por lo menos por la información que daba la película y que he visto en otros documentales, después de ver la película, surgieron más de 1000 testimonios de niños y niñas que habían sido abusadas o abusados en la infancia. Testimonios, por ejemplo, de señores de 87 años, un señor de 87 años que finalmente pudo contar su historia. Entonces toda la banda, por ejemplo, como yo, que tenemos historias de abuso sexual y ese tipo de cosas, sabemos lo importante que es como hablar y el impacto que tiene el callarte. Entonces, de pronto encontrar que tu vida ha cambiado durante pues, todo el tiempo de vida que tuviste. Que la forma en que te conectabas con los demás, que de pronto eras como más retraído. Hay una serie de síntomas y hay una serie de cuestiones de conducta que los demás lo interpretaban de otra manera, ¿no? De pronto podían decir, es que es muy retraído, es muy tímido, no le gusta socializar mucho, no, es muy extraño, o incluso es muy débil de carácter, no le gusta el conflicto. O sea, muchas cosas que uno va escuchando y de pronto la gente iba llenando con prejuicios ciertas formas de conducta. Pero cuando aparece ya finalmente una historia que te permite colocar tu historia ya en un campo de conversación, de socialización, que te permite finalmente hablar, puedes llenar todos estos vacíos. Entonces, una de las cosas que a mí más me impresionó de esta primera parte de la serie era precisamente eso, ¿no? Que hay una serie de conductas erráticas, de conductas de la protagonista, que todos están interpretando de una manera bien distinta. Pero finalmente, en algún punto, cuando ella dice, ahora ya todos hablaron, ahora a mí me toca hablar, eso creo que es una de las cosas más fascinantes, ¿no? Porque finalmente todo el mundo habla, pero también cuando todos ya hablaron, finalmente a uno le toca tomar la palabra. Y esa es una de las cosas más, creo que una de las escenas más impactantes, ¿no? Cuando finalmente, a pesar del trauma, a pesar de todo lo que va pasando, decide hablar de un evento traumático en su vida que todos los demás, las personas que formaban parte de su mundo, habían interpretado de una manera bien distinta cada una de las formas en que se conducía. Obviamente también la manera en que ese evento traumático contaminó la relación entre madre e hijo. Spoiler, al final de la película se ve una pequeña foto que le habían obligado a tomarse en el acto de abuso sexual que sufre la protagonista. Y dentro de la foto se ve que su pequeño hijo de 4 años está observando todo. Y finalmente uno también entiende, ¿no? Cómo ese vínculo había quedado ahí contaminado. Entonces, obviamente, esta primera parte de cómo un trauma modifica la vida de las personas y cómo las personas que están alrededor a lo mejor no tienen los elementos para detectar ese trauma y simplemente están llenando una conducta que ellos consideran errática con sus propios prejuicios y cada uno está interpretando algo bien distinto y eso que queda en silencio va afectando toda la manera en que toda la manera en que se constituye un vínculo uh, en que se socializa, en que fluyen los afectos, en que fluye la palabra, en que fluye la comunicación. Entonces, tomar nuevamente la palabra, eso es una de las cosas más importantes de esta serie. Cuando finalmente puede volver a hablar, cuando ya todos hablaron, frente a ese silencio, tomar nuevamente la palabra y colocarla ahí en ese espacio para que todos los demás se entiendan y sepan, es creo que uno de los valores de esta serie. Sí, completamente de acuerdo. Me parece que acabas de señalar algo bien importante, ¿no? Eso de que la narrativa del espectador tiene que ver también con los principios, ¿no? La manera en la que uno se conduce en el mundo, la ética que uno
pone en práctica, porque sí, yo desde el principio dudé bastante de las acusaciones que se le hacían, porque claro, se le acusa de infidelidad, pero con un hombre menor, con un menor de edad. Entonces ahí es cuando entran todos estos prejuicios de también implicarla o inculparla también de acciones pues pederastas, ¿no? Premeditadas. Parecía como si ella de pronto, ¿no? Te da a entender la serie que ella es esta mujer seductora que abusó de un menor con alevosía y ventaja, que preparó todo para omitirlo, que incluso en el hecho de que el joven muriera, porque ya dijimos que vayan a verla antes de escucharnos, porque vamos a spoilear para poder hacer esta reflexión. El joven muere ahogado en el mar tratando de salvar al hijo chiquito de Cate Blanchett, de la protagonista. Y dan a entender que ella no quiso salvarlo, lo cual termina por ser cierto, pero hasta el final de la serie uno entiende por qué. Y se le acusa de ser esta mujer manipuladora, ¿no? Sobre todo manipuladora, ¿no? Que trató de esconder su responsabilidad al dejar que el joven muriera y que ella no hizo nada por evitarlo. Pero en realidad lo que pasa es que, pues sí, la mujer queda tan afectada que toda su relación con el hijo después de ese acontecimiento, porque pues hay que decir que salvan al niño, ¿no? Se logra rescatarlo y ella puede salir del evento pues simplemente al declarar pues que no conocía al joven, ¿no? Que lo había visto nada más ese día en la playa, pero resulta que hay unas fotografías que aparecen como evidencia y que la madre rescata del hostal donde el joven se hospedaba cuando van a recoger sus cosas, cuando finalmente les avisan que murió y todo, y van a recoger sus cosas. Y pues estamos hablando de una época en la que no había celulares, es decir, hablamos de rollos que tenían que ir a revelarse y todo. Entonces la madre al parecer toma los rollos y los revela, no sabemos en qué momento, y se da cuenta que hay unas fotografías en donde está la evidencia de que sí conoció al joven, y las fotografías además son eróticas. Parece ser que ella está gozando de una relación sexual plena, que es una mujer deseante, ¿no? Lo cual pues es problemático para las personas que tienen esta tendencia pues antifeminista y patriarcal. Es esta necesidad de siempre culpar a la mujer, ¿no? Que desea por vivir libremente. Y la relación con el hijo queda trastocada porque ella, pues después de ese evento, ¿no? De ese abuso sexual que vive por parte de este joven, queda con estas emociones, ¿no? Estas emociones de miedo, de asco, de vergüenza, ¿no? De culpabilidad, que al parecer impactan directamente pues en la función de su maternidad, ¿no? Como que no pudo volver a conectar con el hijo no se sabe por qué, pero también pues la rechaza, solamente tiene un vínculo estable y de comunicación con el padre, pero en realidad es problemático porque pues hay que entender, ¿no? Que yo creo que hay mucho que cuestionarnos acerca de la maternidad también. La serie nos da muchas preguntas acerca de lo que implica ser madre después de haber atravesado estas situaciones de abuso, ¿no? Ella todo el tiempo está cuestionándose, por supuesto que se lamenta y está muy afligida por el hecho de que pues su hijo no le tenga la confianza, no se acerque a ella como lo hace con el padre, pero tampoco parece entender por qué. Ella asume que el niño no se dio cuenta de nada y parece que tampoco nunca se pregunta si eso era una posibilidad, ¿no? Y eso también es bien importante porque también volvemos a pensar en el rol y en el papel que solemos asignarle a las infancias, ¿no? A los niños pequeños, a las niñeces, como decían en Cormacho, en que no les gusta el término de infancias, a los niños, como si no fueran capaces de entender que algo pasa, ¿no? Que algo anda mal, que hay algo en la atmósfera que indica que hay peligro, que hay amenaza, que algo está mal, ¿no? Y eso es lo que parece suceder con este personaje, como ella asume que ella pudo protegerlo al conceder, ¿no? Pues concederle esas fotografías al abusador,
ella con la intención de proteger al niño, porque decía, pues como me amenazó, no sabía lo que le podía hacer al niño, entonces en algún momento el niño aparece por ahí, pero ella va y lo calma y pues regresa a la habitación donde está el abusador y ocurre todo esto. Pero en realidad, pues el niño se dio cuenta de todo. Y aquí volvemos otra vez a estas reflexiones que hemos tratado de venir compartiendo acerca de pues las evidencias en el campo de las neurociencias y de la neurofisiología, ¿no? Incluso el cortisol, que es una de las hormonas más importantes que se producen cuando vivimos situaciones de estrés, se transmite de madre a hijo, se transmite directamente, ¿no? Hay una cuestión ahí biológica operando todo el tiempo y es ingenuo pensar que los niños no se dan cuenta de las situaciones traumáticas en las que a veces nos encontramos los cuidadores a su alrededor o esas figuras parentales, ¿no? Que pues son los responsables de su cuidado. Entonces, creo que en la serie, híjole, sí, Carlos decía es una película porque al final creo que Cuarón pues es un director de cine y sí, la serie es una película de más de 8 horas, pero es una película. hay una narrativa ahí, pues que va trastocando, va cambiando de tiempos, pero que al final pues es pues un panorama completo. Y al final de la película pues te das cuenta que hay muchas cosas que cuestionarnos. También está por ahí la otra parte, ¿no? De estas cuestiones de cuestionarnos la maternidad, de esta problemática de cuestionarnos la maternidad, que es la relación de la otra madre, la que escribe la novela, también con el hijo, ¿no? A mí me llamó eso muchísimo la atención. Fue uno de los indicadores para mí de que algo andaba mal con el chamaco. No sé para ti, Carlos, pero para mí, desde el momento en el que en algunos episodios se ve como pues el niño, ¿no? Era este niño mimado, siempre sobreprotegido por la madre, ¿no? Que incluso la madre llega a burlarse del papá también diciéndole, pues es que a ti no te hace caso, es que tú no le interesas, es que tú no le importas, ¿no? Lo que tú digas no le interesa. Ya yo decía, no, pues a ver, aquí tampoco las cosas estaban marchando muy bien dentro de esta familia que sufre pues la muerte de su hijo, ¿no? Hay otra escena también donde la madre recibe una llamada de la novia del chico con quien él había ido a vacacionar cuando pasa esto. Y en la serie no nos indican muy bien qué es lo que pasa en esa llamada, pero parece ser que le habla la madre de la chica para explicarle que habían tenido un problema y que por eso ella había tenido que abandonarlo en el viaje. Pero la madre del chico se molesta y cuelga el teléfono, ¿no? O sea, no la quiere escuchar, hasta rompe el teléfono, me parece, así en una escena un poco violenta. Y el papá pregunta qué pasa y no le dice nada, ¿no? Me dice, no, nada, ¿no? Entonces, hay fotos, ¿no? Con la madre así, nada más con la madre. O sea, tú te pones a... Yo volví a ver la serie después de que la terminé, la volví a ver para tratar de verla desde otro enfoque. Y hay imágenes por toda la casa en donde solo está ella y el chico, sin el papá, ¿no? Entonces, ya también ahí te preguntas, todo lo que se juega en una relación, en un vínculo entre hijo y madre, ¿no, Carlos? Sí, de hecho hay una voz en off de Kevin Kline, que es el papá de este chavo que muere, el supuesto amante o con quien tuvo una aventura la protagonista, y donde él dice que mi hijo haya salvado a otro niño me sorprende porque siempre pensé que él nada más pensaba en sí mismo. Otra pequeña pista, ¿no? Por ahí una navaja que encuentran y una herida que tiene en un brazo y ya sabes ahí que algo pasó, ¿no? Ya las pistas que van surgiendo. Sí, obviamente, algunas partes, ¿no? Donde cuando finalmente se va revelando toda esta verdad, todo lo que había realmente pasado, que no fue una aventura, fue un ataque sexual que sufrió la protagonista. De pronto, cuando finalmente aflora esta verdad, cuando finalmente Cate Blanchett, el personaje de Cate Blanchett, tiene la posibilidad de hablar, que le pide el divorcio a su esposo porque le dice que parece que está más conforme, ¿no? Con la historia de violación y de ataque sexual que con la idea de que ella había tenido algo de placer, ¿no? En su vida también. Y hay un tema y es muy, muy político y que tiene que ver precisamente con eso que habla Mariana de las infancias. La infancia parece ser el discurso pedófilo de la pedagogía desde hace algunas décadas.
me parece atinado, ¿no? A pensar en la niñez, en los niños, las niñas. Yo no sé si las personas que nos están escuchando sepan de esto, pero hay que mencionarlo, ¿no? Porque finalmente es un escenario interesante también el que se va planteando. Desde hace algún tiempo, algunas décadas, hay un movimiento pedófilo que trata de encontrar un cierto lugar dentro de la comunidad LGBT. Quiere que también sus siglas aparezcan ahí, planteando que, por ejemplo, la pedofilia es una orientación sexual tan respetable como puede ser cualquier otra orientación sexual. Y entonces han ido montando en estos discursos y han estado retomando muchas de los discursos que se construyen desde la academia. Son ávidos lectores de Foucault, eso no me queda duda, y de todos los que hablan de la construcción social y de ese tipo de cosas. Y plantean, por ejemplo, de que un niño puede tener, puede decidir tener una relación consensuada, así como se escucha, consensuada con una persona mayor, y que finalmente el impacto traumático no viene necesariamente de el impacto, ¿no? De una persona mayor, su erotismo, su campo de deseo ya establecido como haya sido, sus deseos, sus filias, sus fobias, sus filias y parafilias. No, no, no. El problema del trauma para este grupo que tienen un lobby interesante, son muy activos. El problema estaría en qué es la propia sociedad, ¿no? Ese discurso pedófilo por excelencia, ¿no? Es la propia sociedad la que impide la expresión natural de un erotismo, una afectividad en un niño, una niña. Eso también, por ejemplo, está muy presente en esta película que menciono, ¿no? De Spotlight. Obviamente se han leído a Foucault, obviamente están muy enterados de esto y es un gran problema porque lo que empezó como un discurso para cuestionar una cierta estructura social, una serie de cosas, ¿no? Desigualdades estructurales, empieza a ser utilizado por ciertos sectores precisamente para justificar el abuso y se vuelve todo un objeto de discusión política, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda, hay una discusión que está atravesando la cuestión de la niñez y de la cuestión de la infancia, ¿no? Como esta construcción. Obviamente sabemos el impacto que tiene el abuso, pero lo sabemos también no solo al nivel de la construcción social, del estigma de la propia sociedad, sino también el impacto que tiene en el organismo, ¿no? Hay trabajos que están siendo súper interesantes de cómo un evento traumático tiene distintas consecuencias en función de la edad en la que pase. Un niño, una niña, ¿no? Todavía no está debidamente, la neurogénesis todavía ahí está en proceso, todavía ahí la necesidad de conectar el cableado neuronal, por ejemplo, de lo que llama Joseph Ledoux el cerebro emocional, con la parte cortical. Entonces, por ejemplo, Gabor Maté, del que hemos hablado mucho y que también es un autor que seguiremos insistiendo, ¿no? Que hay que aproximarse a él, decía, retomando algunas investigaciones, que, por ejemplo, el déficit de atención puede deberse a la falta de juego. Esto puede sonar muy sencillo, pero en cierta etapa los niños pueden ser considerados, un niño o una niña durante sus primeros años, pueden ser considerados realmente con déficit de atención, porque es natural, o sea, la distracción, todo lo que implica, ¿no? La impulsividad, pero conforme van entrando en esa estructura familiar, en esa estructura social, que hay una responsabilidad colectiva frente a esta niñez, se van cableando estas partes que conectan la parte del cerebro emocional con la parte prefrontal, la parte cortical, y entonces durante la niñez se va enseñando uno a contener los impulsos, a planificar, a poner atención. La cuestión de la atención, ¿no? Es fundamental en el campo de la conciencia. Poder fijar la atención en cierto objeto y mantenerla ahí durante cierto tiempo para realizar tareas. Entonces el juego, la proximidad, la atención de los adultos es fundamental, ¿no? Para la regulación de las emociones, la regulación de los impulsos, para poder planear, proyectarse en el futuro. Entonces, obviamente, este discurso que está surgiendo dentro de estos movimientos pedófilos, amparados en ciertas ideas que surgen dentro de la academia, dentro de la investigación y todas estas lecturas postestructuralistas,
comprometen demasiado también el discurso académico, porque el discurso académico parece que está dando o construyendo la estructura narrativa distorsionada y con prejuicios que se está utilizando dentro de un escenario muy específico, que es el de la niñez o de la infancia, tomando a la infancia como ese discurso pedófilo. Una infancia que está siendo tomada también por estos grupos de ultraderecha que están proliferando, donde la supuesta defensa de de una infancia también inmaculada, que no puede ser trastocada por nadie, que ya cuando cumplas 18 años, como si fuera un acto mágico, ya pueden aparecer todas tus filias, fobias y lo que sea. Entonces también está en debate esta cuestión como lo señalas, la niñez frente a este discurso de la infancia, reflejado en la problemática de la relación de una madre con su hijo, de un padre con su hijo, y ahí de fondo también los sujetos llenando con sus prejuicios estos escenarios. Sí, porque ahora también recuerdo, ¿no? Que en uno de los episodios iniciales de la serie también nos dan pistas acerca de la figura de este padre vengador, ¿no? Justiciero, que se dedica a perseguir a la mujer que considera responsable de la muerte de su hijo, pero él empieza la serie también, y esto no nos lo explican muy bien, pero no sé si te acuerdas, Carlos, él era profesor y empiezan llamándolo a la oficina del director porque hizo mierda a un alumno, ¿no? A un adolescente. Entonces, parece ser que hace una crítica muy fuerte a un trabajo que entregó el joven. Está la madre ahí reclamando en la oficina del director. Y la voz en off del padre, ¿no? de Klein, del actor, señala que en algún otro momento hubiera tenido otra perspectiva, igual más compasión con el muchacho, pero en ese momento decide hacerlo mierda. Y sostiene su crítica y sabe el daño que le va a hacer al chico, y lo sostiene, y pues finalmente termina retirándose porque sabe que ya no puede enseñar más, ¿no? Que terminó su labor como maestro, como profesor, que ya no tiene la vocación para hacerlo. Pero entonces también te preguntas, ¿no? Hablando de responsabilidades, es decir, ¿cómo es que también es posible que un chico adolescente, que es el abusador en este caso, el protagonista de la serie, que termina muriendo, cómo es que llega a este tipo de comportamientos, ¿no? Y de acciones? Y hablábamos ahí del lado de la madre, una madre posesiva, ¿no? Manipuladora, también se nota, sobreprotectora, narcisista, que piensa que su hijo es una extensión de sí misma y que tiene que complacerla todo el tiempo. El padre que trata de ahí inmiscuirse en ese vínculo de algún modo, pero que termina dándole la navaja, ¿no? Con la que finalmente amenaza y comete ese abuso, para tratar de simpatizar con él, para tratar de que simpatizara con él un poquito de la manera en la que la hacía con la madre, ¿no? Con la madre pues omnipresente y manipuladora. Entonces, claro, lo que dices es bien importante, ¿no? Hay que pensar en, híjole, la crianza. Y ahí sí creo que Gabor Mate, el mito de la normalidad, que le dedica muchas páginas a una crítica social acerca de los métodos de crianza en el sistema pues capitalista neoliberal, es necesaria de leer y de revisar. Es decir, de algún modo, pues sí son entornos culturales y sociales, ¿no? Familiares, los que dan lugar a que surjan estas pautas de comportamiento antisocial, incluso violento. Entonces, creo que sí, ahí también da la pauta para otra línea de reflexión política. Y claro, lo que dices, la cosa de que nadie la escucha. O sea, al personaje principal, ¿no? Que recibe la novela, se reconoce en ella, se pone ansiosa y de pronto una dice, no, pues es una manipuladora que quiere esconder lo que hizo. Pues nadie la escucha, ni sus colegas, ¿no? Ni la gente que trabajaba con ella, ni su marido, ni su hijo, nadie la escucha. No se ven figuras de amistad. Eso también es bien interesante, ¿no? Cómo un episodio traumático te puede aislar y te puede desconectar de un entorno en el cual pues puedas a lo mejor procesarlo, ¿no? Si no tienes que ir al psiquiatra o al psicólogo, pues por lo menos pues compartir la experiencia, no sé, retroalimentarte ahí con experiencias de otras mujeres que también lo han vivido, que han sobrevivido sobre todo, ¿no? Con supervivientes. No, parece ser que es una mujer que se aisló y se convirtió en una adicta al trabajo. También por ahí, por eso falla, ¿no? El vínculo con el hijo, porque dicen que abandonaba al hijo sin problema para irse a trabajar.
por eso se convierte en una documentalista premiada, pero falla y no hay figuras de amistad, ¿no? Lo cual es bien interesante. Y nadie la escucha, ni siquiera el marido, no le da la oportunidad. Por supuesto, están las fallas, ¿no? Que también provienen pues, de estas experiencias traumáticas que evitan que uno sea capaz de encontrar tal vez palabras para decir lo que siente, pero también no le dan la oportunidad. O sea, al personaje del padre, a Kevin Kline, lo tiene que ir a asaltar a su casa prácticamente con un cuchillo. Hay una imagen ahí bellísima que vamos por ahí a compartir también, en donde está ella en el patio con un cuchillo, porque pues es con el cuchillo con el que rompe la puerta y forza la puerta y entra, porque le dice, ahora me vas a escuchar. No me quieres escuchar, estás hablando con toda mi familia, estás arruinando mi reputación, pero ahora me vas a escuchar, ¿no? Lo que yo no quise decirle a tu mujer, porque tu mujer ya llegó diciéndome que tenía cáncer, y qué sentido tenía que yo le dijera a una mujer con cáncer lo que su hijo había hecho, ¿no? Entonces, esa imagen es bellísima, pero es hasta ese momento en el que ella dice, basta, o sea, me toca contar lo que pasó. Y claro, el padre finalmente es capaz de darse cuenta, ya en una escena extrema en la que quiere llevar a las últimas consecuencias su venganza, pero en la última escena dice, estoy equivocado. Como que le cae el 20, ¿no? Como que dice, hoy entendí todo mal. Porque claro, también está la cuestión de, bueno, uno puede escribir muchas cosas y la fantasía siempre está interviniendo en nuestras elaboraciones. No hay ninguna cosa así como que una narración completamente objetiva y neutral. Todo está siempre por ahí empañado, ¿no? Constituido por nuestras fantasías de algún modo, ¿no? Que se van colando. Entonces, él estaba convencido de que la versión de la novela de su esposa era la realidad. Cuando ella le cuestiona y le dice, hay mucha fantasía en lo que su esposa vio en esas fotos. Es un gran trabajo de ficción. Pero entonces cuando ya le habla, él tarda en asimilarlo. También, ¿no? También cegado, ¿no? Por la reacción amigdaliana, por la necesidad de vengarse, de hacer justicia. Y él es hasta ese momento final en el que se da cuenta y dice, estoy equivocado. Como que también reconectará o reconectaría, ¿no? Lo que él mismo hizo con su hijo. Digo, si fue capaz de hacerle la vida mierda a un alumno con una calificación o un trabajo, pues ya no sabemos qué pudo haber hecho con el chiquillo, ¿no? Que era su hijo y que se convirtió en un abusador. Y luego también, bueno, pues cuando se pone a recapitular de la relación problemática que tuvo también su esposa con el hijo. Entonces, finalmente es una escena muy dramática, pero muy poderosa, ¿no? Cuando él dice, se encuentra con el marido de la acusada y le dice, estaba equivocado. No era lo que yo pensé, lo siento. Y entonces él lo alcanza y le dice, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste pensar todas estas cosas? ¿Por qué no cuestionaste la versión de tu esposa? Y voltea Kevin Kline y le dice, ¿y por qué no cuestionaste tú esa versión sobre tu esposa? Y es brutal, ¿no? Es lo que dices, o sea, finalmente Cate Blanchett le dice, yo no voy a poder quedarme contigo, que pensaste esto de mí, y que preferías en tu imaginación y en tu fantasía que al parecer resultó más reconfortante para ti que fuera abusada brutalmente a que hubiera tenido una noche de goce y de placer con un joven. Entonces dijo, eso yo no te lo voy a poder perdonar. Sí, hay como, sí, lo interesante es cómo te va dando un montón de lecturas, hay un montón de cosas que te van viniendo a la cabeza cuando estás viendo esto. Por ejemplo, la cuestión... Yo también tuve que ver la serie después de verla, la tuve que volver a ver, ¿no? Ya desde otro lugar. Y me quedaba claro, ¿no? Que de pronto el trauma es una experiencia de desconexión. Y la banda luego es incapaz de detectar, ¿no? Ciertas conductas que son específicas y que pueden estar dando indicios de un trauma, ¿no? Y cuando estás viendo la serie o película larga, pues no... Si no tiene uno de esos indicios, fácilmente, como decía Cuarón, la falta de información se llena con los prejuicios. Entonces ahí, el otro día estaba viendo y creo que esto es importante porque es parte de lo que queremos hacer, como dar pistas, ¿no? No solo contar historias, sino que cada quien encuentre dentro de las historias algunos elementos para que puedan articular sus propias vivencias.
o algunos elementos para que puedan detectar, así sea como indicio, ¿no? Que a lo mejor algo puede andar mal con alguien cercano, o incluso los elementos para hablar de lo que a uno mismo le pasa. Entonces, estaba viendo un TikTok, ahora que son los lugares donde nos informamos y donde estos videos cortos nos dan como ciertas coordenadas también con distorsiones, con prejuicios, ¿no? Pero aparentemente aparecía como un video gracioso donde ponían mi amigo, este, el más tímido, o el que es exageradamente penoso, algo por el estilo. Y ponían un video que aparentemente era gracioso, donde ponen varias escenas, ¿no? De ese amigo donde llegan personas de la calle, llegan invitados de sorpresa y trata de esconderse donde sea, ¿no? Se empieza a tapar todo y se voltea y no quiere saludar. O el amigo que en ese mismo video quiere tomar un taxi, pero no sabe cómo tomar un taxi, entonces no sabe cómo hacerle, dónde tomarlo, dónde lo va a dejar, cómo hablarle. Le dicen que ordene pizza o algo para cenar, le pasan un teléfono y entra en pánico cuando ve el teléfono y se ve que tiene que hacer una llamada. Yo cuando veía este video decía, si fuera un video sobre trastorno de estrés postraumático, si fuera sobre ansiedad generalizada, me estaría dando muchas pistas, ¿no? De que ese amigo realmente no es penoso, realmente tiene un trastorno ahí muy severo, está sufriendo de una gran ansiedad. De hecho, yo mismo me identificaba con muchas de ese tipo de cosas. La banda sabe que yo no utilizo teléfono, no hago llamadas. Tiene que ser algo muy, 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 muy especial para que yo pueda hacer una llamada. Casi me tienen que avisar que me van a llamar para yo poder estar como preparado mentalmente, porque las llamadas me generan mucha ansiedad. Entonces, como no puedo ver a la cara a las personas con las que estoy hablando, pierdo como muchas referencias y entonces me da pánico hacer llamadas. Lo mismo llega una persona de sorpresa en un círculo muy íntimo, muy, muy pequeño y ya no sé de dónde meterme. Entonces, si alguien ve uno de estos videos, que son los esquemas donde nos estamos formando e informando, ¿no? Sobre las conductas de las personas, muy anclado en cierto saber psicológico, luego también vamos a hablar sobre eso, pero vemos esto y no nos estamos dando cuenta que estamos observando ciertos signos de un trauma o ciertos signos de una ansiedad severa, o podemos estar viendo ciertos comportamientos que pueden ser indicios de depresión o de border o algo, y sin embargo se nos están pasando ahí por completamente desapercibidos. Y una de las cosas que voy a reiterar, que se han estado poniendo ahí en el análisis de este trabajo de Alfonso Cuarón, es precisamente eso, ¿no? Cómo hay ciertas conductas que unos están interpretando de una manera, infidelidad, manipulación, con todos estos prejuicios que hay misóginos, y que sin embargo realmente, si uno pone atención, están hablando de un trauma severo, de estrés postraumático, de la manera en que estás reviviendo en ese momento otra vez ese escenario. Una de las cosas que hemos querido también ir trabajando y que a lo mejor da pie para una reflexión también escrita es la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad. Cómo vivimos en un sistema que coloca a las personas en una vulnerabilidad muy compleja. Esa vulnerabilidad puede ser histórica, contextual, puede venir de económica, puede ser una vulnerabilidad psicológica, emocional, pero que de alguna manera toca una vulnerabilidad más profunda, ¿no? Que es ontológica, en ese sentido de que los seres humanos somos seres vulnerables, o sea, volviendo al caso de estos pedófilos, volviendo al caso de estos niños traumados, volviendo a estos casos, un niño en los primeros años, hasta casi los 20, un ser humano va a gastar casi un tercio de su vida viviendo en una estructura familiar organizada, estructurada, porque necesita ese tiempo, ese periodo de tiempo para poder terminar de conformarse su estructura cerebral, su cableado cerebral, su estructura emocional. Entonces, a diferencia de otros animales no humanos, utilizando esta referencia de Latour,
que cuando nacen ya están casi listos, ¿no? Para la sobrevivencia, necesitan muy poco tiempo. Los seres humanos necesitamos mucho tiempo para vivir en colectividad, para vivir en familia. Necesitamos esa seguridad, necesitamos sentirnos protegidos y eso nos vuelve bastante vulnerables. Entonces, de pronto está la vulnerabilidad de la enfermedad, la vulnerabilidad de la niñez, la vulnerabilidad de la vejez. Y dentro de estas vulnerabilidades que tocan casi algo ontológico, algo que es inherente al ser humano, aparece en esta otra cuestión que es la vulnerabilidad económica, la imposibilidad, por ejemplo, de acceder a servicios, terapias, medicina, o sea, todo lo que te permite no solo sobrevivir, sino vivir. Entonces, también hay que decir, Alfonso Cuarón es un director profundamente político. No sé qué opinas. Sí, y también me daba mucha risa que creo que Adela Micha, yo vi una de las entrevistas aquí en México, Adela Micha le decía, ¿y cuándo tu próximo trabajo? Y dice, yo soy un huevón. Yo no soy como los otros, es decir, las otras estrellas, ¿no? De la dirección cinematográfica que son mexicanos. Decía, yo no hago o sea, yo pienso mis proyectos y me tomo mi tiempo. Es decir, eso también es político, ¿no? En este momento histórico en el cual parece que hay que estar produciendo y haciendo cosas todo el tiempo. Y él dice, ajá, y con sus tomas largas, la manera en la que pausa, se toma el tiempo, regresa, no te dice todo. Sí, ¿no? Él dice, yo soy lento, dice, soy un huevón. Entonces, me parece, sí, profundamente política su posición. Y sobre este tema de las vulnerabilidades y que engarzan también con estas vulnerabilidades que acompañan a las personas que han vivido episodios traumáticos, creo que vamos a regresar con el próximo episodio. Tiene que ver también con nuestro naufragio en la Radio Cósmica Libre, porque también ahí hay que intercalar la reflexión entre la vulnerabilidad y la responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces, porque todos hemos pasado algún momento difícil, todos, como dice Gabor Maté, no solamente se trata de los traumas con T mayúscula que tratan de estos abusos que marcan para siempre tu vida, sino también hay trauma con T minúscula, ¿no? Esas condiciones de vida, ¿no? Esas negligencias que viven, sí, los niños, ¿no? En sus momentos de desarrollo. Hay muchos tipos de abuso, ¿no? Psicológico, emocional, no solamente el físico. Entonces, creo que vamos a regresar sobre esto. Esto sería nada más como, digamos, la invitación a que vean esta serie, nuestro regreso a la segunda temporada. Vamos a seguir retomando temas que ya habíamos planteado en la primera, pero no se pierdan la serie, creo yo. A menos que tú tengas algo que agregar, Carlos, yo creo que por aquí podríamos dejar ahí la invitación para que nos sigan escuchando. Ya les habíamos hecho promesas de que íbamos a tener invitados desde la primera temporada, vamos a cumplirlos, esos compromisos en esta segunda, y con este próximo podcast, ya a inicios de año, tenemos una mesa de invitadas. Entonces, por favor, sintonícennos, denos un like, sería de gran apoyo que nos den un like al canal, pero también ahí a cada programa, hagan comentarios. Ya no vamos a tener el blog, ¿no? Donde solíamos complementar y escribir, pero probablemente lo podamos recuperar en los próximos episodios, en otro espacio. Pero eso, por favor, regálenos un me gusta y coméntenos. Y próximamente pues vamos a estar también por ahí dejando disponible el botoncito por si quieren apoyarnos también económicamente, que pues vivimos de hacer reflexiones, ¿no? De pensar el mundo. Pero bueno, Carlos, tú despide el programa. Yo no agregaría más que la invitación a que vean disclaimer. Pues sí, antes que nada, pues decirle a la banda que no se callen, que llegue el momento. Parece que vivimos en un momento donde nos da miedo incluso sufrir porque no tenemos esquemas para colocar ese sufrimiento, y esa es también parte de este proyecto. Decía, es impactante también saber cómo estos casos de abuso, de hecho también es otra pista por ahí. En promedio, una persona que ha sido víctima de un asalto, abuso sexual, se tarda unos 20 años en empezar a hablar de eso. Hay toda una serie de cosas que también iremos platicando de qué son los elementos que inhiben, que impiden que haya realmente que salga este trauma, ¿no? Que se socialice todo lo, que sí, que encuentre palabras
para socializarlo, para comunicarse, para que encuentre una palabra, exacto. Eh, Vayan, busquen apoyo. También hay que educar un poco a las personas con las que convivimos para explicarles, porque también tienen su estructura de prejuicios y pueden estar interpretando. Y muchas de las cosas que nos hacen sentir mal son las mismas palabras con las que nos quieren apoyar y eso termina psicotizándonos mucho más. Entonces también hay que explicarles, ¿no? Lo que es una escucha atenta, sin prejuicios, sin querer inmediatamente aconsejar, el echeleganismo mexicano que es fatal. Entonces, también, si están pasando por algo, busquen ayuda. Nadie merece pasar por estas cosas solo o sola. Entonces, busquen ayuda. Y también un comercial, como dice Mariana, una de las cosas también que naufragaron con nuestro proyecto de historias de naufragios tenía que ver con lo económico. Les puede sorprender, pero realmente una de las cosas que pueden psicotizar más y que pueden desencadenar muchas crisis de ansiedad, pueden revivir los traumas, es la precarización económica. El sentir que uno nada más está sobreviviendo y no tener manera también de vivir un poco esa vida puede ser algo muy complicado y cuando las personas de pronto asumen un discurso feminista, reivindicativo, defensor de derechos, pero al mismo tiempo tienen una posición económica, de alguna manera pueden colocar también una posición de vulnerabilidad a las personas con las que están trabajando, que de pronto pueden incluso llegar a explotarlos. Entonces también por desgracia hemos perdido la dimensión filosófica del pensamiento y nos hemos enfrascado mucho en la cuestión ética, la cuestión de pensarnos junto con los otros y estamos inmersos en un discurso psicológico de técnicas sobre el yo, donde parece que lo que tiene que prevalecer es simplemente la persona, el cuidado de sí mismo, y nos olvidamos del cuidado colectivo, el cuidado de entre todos, entre todas. Entonces, por ahí también tenemos un problema. Y bueno, aparte de todo, pues hacemos, yo por lo pronto, dentro de todas las cosas que hago también para sobrevivir, es reparación de zapatos y cosillas así, si son de Morelia, si tienen algún trabajillo que hacer, ahí puedo pasar pues, referencias y todo. Vamos a poner ahí cositas para que vean las referencias y dónde me pueden contactar. Y también es una cuestión interesante eso de reciclar. Hay toda una cuestión muy interesante en reutilizar las cosas, en no meternos en eso de comprar cosas nuevas. Lo viejito tiene su encanto. Entonces, también si necesitan algo, aquí estamos y como dijo Mariana, compartan, denle like y apóyennos con un proyecto que es para todos y para todas. Así es, también nos interesa ir explorando estos esquemas de economía solidaria, ¿no? Y todo esto, el apoyo mutuo, hay que recuperar esas nociones hoy. Van a ser esenciales para nuestra supervivencia, incluso como especie. Entonces, pues los dejamos, muchas gracias por sintonizar y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. La esperanza vive en mí. El dolor y la tristeza, esta carne que me abraza. ¿Y qué más te puedo pedir? La dominas y tus ganas contaminas. Yo deseo acompañar